interesado en estudiar, en conocer, porque el conocimiento es importante. ¿Cuántos creen que el conocimiento es importante? Es importante. En Oseas dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. El conocimiento es importante. El conocimiento no nos salva, por supuesto, pero es importante. Quien nos salva es Cristo. Una persona puede conocer todo lo que conoce, pero si no le rinde a Jesús o aceptas la salvación que ofrece, no hace salvo. Entonces, por un lado, las insensatas no están como muy interesadas en conocer, mientras que las prudentes estudian, conocen. Las insensatas tienen un orden de prioridades equivocado. O sea, sus prioridades están equivocadas. Sus prioridades son otras cosas por encima del reino de Dios. Mientras que en las prudentes, el reino de Dios está ¿qué? Primero. Dios en sus vidas es primero. Dios es primero. Qué maravilloso tener a Dios en primer lugar, hermanos. Amén. Que Él sea el dueño de nuestro tiempo. Cuando uno tiene tiempo, que el mejor tiempo sea para el Señor. Que cuando uno busque a Dios en oración, sea en la mañana cuando está con energía. No al final del día ya dándole las obras al Señor. Para las vírgenes sensatas, Dios es primero. Otra diferencia es que para las insensatas, en la obra de Dios son espectadoras o espectadores. Simplemente observan. Y hay quienes cuando se dan informes de ganancias de almas y el trabajo y cómo va la obra de Dios, muchos dicen amén y amén, están contentos, están animando, pero de ahí no pasan espectadores. Mientras que las vírgenes sensatas representan a aquellos que testifican de Cristo. Quieren enseñar de Cristo a otros. Hermanos, hay desafortunadamente, tanto engaño en este mundo, que cuando uno tiene la oportunidad, yo le oí el evangelio a una persona que le han enseñado una cantidad de cosas tan extra bíblicas, vamos a decir. Y yo estudio con él, le muestro, le enseño. Finalmente, él tendrá que tomar su decisión. Porque vuelvo y repito, el conocimiento, si fuera por conocimiento, pues muchos se salvarían, no es por conocimiento. Además del conocimiento, tiene que venir la conversión, la entrega a Cristo. Y esta persona bueno, es uno de los que le estoy dando el evangelio, él le han enseñado unas cosas, perdónenme la palabra, tan extrabíblicas y torcidas que es un poco difícil, pero hago lo mejor por enseñarlo. Y las vírgenes insensatas se caracterizan en los últimos tiempos porque no quieren, no estudian, no ponen a Dios en primer lugar, y además de eso, no hacen ningún esfuerzo para avanzar y hacer crecer el reino de los cielos. Mis hermanos, yo siempre he dicho que así como existe bolsa de valores, ¿no? Existe el mercado de petróleo, hasta del oro, hasta hay lugares donde existe el mercado de esmeraldas, cómo está el precio del dólar y todo. También yo pienso que cada que una alma se entrega al Señor, se valoriza la sangre de Cristo Jesús, porque ha comprado a alguien más. El sacrificio de Cristo se valoriza porque están ganándose más almas para el reino del Señor. Por eso es importante. Dice aquí, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas que se apagan. El combustible que tienen en la lámpara se está apagando, danos de vuestro aceite. Nosotros sabemos de que el aceite representa la palabra de Dios. Sí pueden ir avanzando. Yo le digo hasta dónde. Avance todo lo que pueda. El aceite representa ¿qué? El Espíritu de Dios. La lámpara es la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios. La lámpara más el aceite da como resultado ¿qué? La luz, la testificación. ¿Pueden avanzar?
más y más. Desafortunadamente en esta, los colores no salen, pero no importa, por lo menos está saliendo. No salen en este. Sí, aquí tenemos, dice que es semejante a unas vírgenes, y nos dice pues aquí, le coloqué ahí que el número no importa, pero representan a la iglesia en sus últimos tiempos. Ahora, el aceite, ¿será que estas vírgenes le pueden dar a las otras de su aceite? ¿Qué dicen ellas en la parábola? Ellas dicen, mas las prudentes respondieron. Las prudentes responden aquí. Dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Sí? Dice, para que no nos falte. Hermanos, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo ir por ejemplo, las ilustraciones de las cosas, los símbolos, no son exactamente la realidad, ¿sí? Pero el aceite representa al Espíritu. Bueno, está funcionando el control ahora. El aceite representa el Espíritu del Señor, ¿sí? Aquí está la diferencia, miembros de iglesia, o sea, esta es la similitud. Ambos grupos son miembros de iglesia, son grupos sinceros, o sea, tanto la insensata como la prudente son sinceros. Están atraídos, ambos grupos atraídos por el Evangelio, pero las insensatas descuidan, están descuidando, estudian, mientras que las sensatas tienen devoción personal, orden equivocado, prioridades. El reino de Dios es primero para las prudentes. Son meros espectadores los del primer grupo, mientras que las otras participan en la obra de Dios. Dice, y todas se durmieron, todas cabecearon, ¿sí? En cuanto a la venida de Cristo que se tarda. Los dos grupos se cansan de esperar. Se produce un adormecimiento en cuanto a la cercanía de la venida de Cristo. No en cuanto a la venida de Cristo, sino en cuanto a la cercanía. Porque todas están de acuerdo con que Cristo viene, y nosotros sabemos todos sabemos que Cristo viene y creemos en su venida. Por eso llamamos adventista, que significa que esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Pero a veces hay un adormecimiento en cuanto a la cercanía de la venida de Cristo por parte de todas las iglesias. O sea, los miembros de iglesia pueden llegar a tener un adormecimiento, y no quiere decir que es un adormecimiento espiritual, es conducta, no es en cuanto a la venida. Muchos dicen, no, sí, el Señor todavía no viene porque no hay ley dominical, no hay esto, no hay aquello. Y bueno, es normal que la persona piense así, pero debe permanecer siempre fiel a Cristo. Debe mantener proclamando el Evangelio, debe mantener una relación estrecha con el Señor, ¿sí? Entonces dice que a la medianoche se oye un clamor, el esposo viene, salía a recibir. A la medianoche, en la hora más oscura, en estos momentos en cuanto a la oscuridad espiritual del mundo. Y mucha gente dice, pero hay bastante tecnología. El Evangelio es predicado vía satélite. El Evangelio, la gente entra a internet, hay muchas cosas del Evangelio, hay muchas cosas del Señor. ¿Sí? Y hay muchas cosas bonitas en cuanto a la palabra de Dios en el internet. La gente puede encontrarlas en la calle, avisos de Dios te bendiga, las cosas de Dios. Pero una cosa es esa y otra cosa es la seguridad de que ya está a las puertas. ¿Sí? Va a llegar un momento en que ya, definitivamente, ya aquí está, llegó. ¿Quién está listo? Ya está cerca. La otra vez, hace años, alguien andaba con un video diciendo que los astrónomos oyen como una música en el cielo, por allá, los que tratan de oír sonidos. Y que por allá en cierto lugar del universo hay unos sonidos que se interpretan como en trompeta, el Señor viene. No sé si alguna vez en sus países llegó eso. Era un predicador que mostraba que venía, que ya estaba. Mis hermanos, el mundo va a quedar aterrado, impresionado, cuando en la bóveda celestial se empiece a reflejar verdaderamente la venida de Cristo. Cuando digan, ya viene, ya llegó.
¿Qué significa entonces? ¿Creen que las vírgenes sensatas le podían dar a la prudente le puede dar a las insensatas aceite? ¿Ustedes creen que un hermano le puede al otro transferir su experiencia espiritual? Una experiencia espiritual, una preparación de años, de toda su vida, su carácter, ¿se lo puede transferir a otro? No, no se puede. La experiencia individual cristiana de cada uno es única, no se puede transferir. Entonces, esto es lo que ocurre aquí. A la hora de la mayor oscuridad, las señales que marcan no la cercanía, sino la inmediata venida de Cristo se cumplen. Hay ciertas señales. Yo voy a poner aquí unas. No necesariamente tienen que ser así. Porque el Señor, dice la palabra, viene como ladrón, ¿qué? En la noche. ¿Sí? ¿Y a qué hora va a venir el ladrón? Dice el Señor que el padre de familia, cuando hace parábola, no sabe. Si el ladrón va a venir a la 1:30 de la madrugada, bueno, pues el padre de familia pone el despertador de las 12:45, ¿no es cierto? Estar despierto. Pero no sabe. Y Jesús viene, en cuanto a sorpresa, viene como ladrón en la noche. Hay un coloquio abolición de la asociación general. Hermanos, aquí en este país que vivimos hay libertad. Y en muchos países todavía hay libertad de oración. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta de las personas, porque el Espíritu de Dios ejerce todavía influencia en los gobiernos para que el Evangelio todavía sea proclamado. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparte de ellos, las libertades se pueden perder. ¿O no? ¿Podrán haber argumentos para que se prohíba la religión? Hay gente que dice, no, en este país no creo que vaya a pasar eso. Yo no lo sé. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta de personas o de gobiernos y el diablo toma posesión, pueden ocurrir cosas que nosotros ni nos imaginamos. Quizás esto no ocurra, porque vuelvo y repito, el Señor viene como ladrón en la noche. Una vez me atreví a decir, y la gente se queda como mirándome, ¿por qué dice eso? Jesús viene como ladrón en la noche, no para el mundo, porque el mundo no lo está esperando. Muchos ni creen en el Señor, otros ni creen que Cristo viene. Él viene como ladrón en la noche para aquellos que le están esperando. Viene de sorpresa. Y esto es lo que ocurre aquí con estas vírgenes, durmiendo, pero, y son todas las que duermen. Y dormir no es pecado, porque entonces si las sensatas son las prudentes, entonces no estarán dormidas. Pero es en cuanto a la venida del Señor, no en cuanto a conducta de carácter, es en cuanto a la venida del Señor. Todas están, dice ahí que están durmiendo. Por eso el esposo aparece de sorpresa, porque están durmiendo. Entonces cuando vienen señales, no necesariamente tiene que ser que cierren las iglesias. Ahí coloqué iglesias y pastores. ¿Sí? En el sentido de que no hay quien, o digamos sin líderes, quien les predique. ¿Sí? Porque hay iglesias que prácticamente en algunas iglesias casi pastores no van, o sea que existe su no tuvieran. Pero no hay organización, vamos a decir, no hay liderazgo, porque viene persecución. Y también una ley dominical obligatoria. Cuando eso ocurra, y vuelvo y repito, hermano, porque Dios es un Dios soberano y Él toma sus decisiones. Y aunque esto puede ocurrir, pero ya ha ocurrido en lugares, el Señor puede tomar la decisión de venir la semana que viene, por ejemplo, porque viene de sorpresa, como ladrón en la noche. Pero cuando ocurren esto, como en el caso de las vírgenes, ellas dicen, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿sí? Y las insensatas dijeron a las
prudentes, damos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Estaban las lámparas de todas prendidas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ellas tenían la lámpara prendida? Aunque estaban durmiendo, las lámparas estaban como prendidas. Es decir, su ejemplo, su testimonio, que es la unión de su conocimiento con el Espíritu de Dios, alumbraban. Su carácter reflejaba al Señor. Pero ¿qué ocurre? Ahora se va apagando. Se van apagando. Es hora, ya viene, hay que alistar las lámparas y tenerlas encendidas. Pero viene esa crisis de que la lámpara se apaga. Mas los prudentes respondieron para que no nos falte a nosotros, es decir, ahí va a ocurrir que de pronto iba a faltar a ambas, y no iban, tanto a ambos grupos, y no iban a tener dormir con ellos. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ustedes saben que esto es simbólico, reconocimiento de la palabra de Dios, más aceite, da como resultado que el Espíritu Santo, que representa el aceite, da como resultado la llama, que es nuestra luz, nuestro carácter. A veces la gente, el cristiano está predicando sin darse cuenta, simplemente con su comportamiento. Llega Dios donde un cristiano y sin querer pisó al cristiano. Sin querer, dice el cristiano se enojó, mire donde pise, y responde así, pues no está reflejando nada de carácter de Cristo. Pero si el cristiano perdona, donde quiera que va, lleva paz. Aunque encuentre conflictos, va a llevar paz. El cristiano refleja su conocimiento con la presencia del Espíritu Santo, da luz. ¿Sí? Entonces llega el momento en que ya llega el esposo. Y dice la palabra de Dios, pedid a Jehová lluvia. ¿En dónde? En la estación que tardía. ¿Y qué ocurrirá? Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Allá en el Medio Oriente, allá en Israel, cuando se sembraba la planta, había una época de lluvia que le llamaban la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana impulsaba a las plantas. Y luego, ya más adelante, en la primavera venía la lluvia tardía, que daba el último impulso a la planta para que produjera los frutos. La Biblia, los escritores bíblicos y el Señor han puesto como ejemplo, y la lluvia temprana del Evangelio fue el primer derramamiento del poder del Espíritu Santo. Ocurrió sobre los discípulos. El derramamiento, estoy diciendo, del poder, porque hay gente que confunde el derramamiento del poder con el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. En Juan 14 el Señor dice, el Espíritu de verdad que mora en vosotros y estará con vosotros. Al decir mora en vosotros es porque ellos tenían el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 20, versículo 20, Jesús se aparece a los discípulos, y entonces después de la resurrección, y los discípulos ven a Jesús, y Jesús dice, así como me envió el Padre, así yo os envío. Y dice, y habiendo soplado sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que antes de Hechos 2, los discípulos tenían el Espíritu Santo. Lo que faltaba, lo que iba a ocurrir, ocurre en el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y fue tan grande ese poder, hermanos, que 12 hombres regaron el Evangelio con la ayuda de otros que se iban convirtiendo por todo el mundo conocido. Nunca el Evangelio había avanzado tanto, y sin recursos, hermanos. No había carros para transportarse, no había aviones para viajar, no había internet para predicarlo por internet, no había radio, no había televisión, no había comunicación satelital, y ellos regaron el Evangelio por todo el mundo conocido. Y miles se bautizaban.
¿Sí? El primer derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, en la época de Hechos capítulo 2. Pero dice la palabra de Dios, y está profetizado en Joel, que en la lluvia tardía, el último derramamiento del Espíritu Santo ha de ocurrir. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Ahora, ¿cómo obtener ese poder del Espíritu Santo? ¿Cómo obtener el poder, hermanos? El poder del Espíritu Santo se manifiesta primeramente en nosotros. El poder del Espíritu Santo, lo mínimo de poder del Espíritu Santo que recibe el cristiano es tener poder para vencer y dominar su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Controlar su naturaleza pecaminosa. El cristiano tiene control mientras tenga el Espíritu del Señor. Control sobre el mal. Tiene poder para decir no a la maldad. Tiene poder. Ese es el mínimo poder que recibe. Pero luego el cristiano puede recibir poder, y a través de la historia ocurrió poder en sanación, sanidad y otros tipos de manifestación de poder del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios da. Puede dar poder, sabiduría para predicar el Evangelio, recursos, da poder para poder llevar el Evangelio. Entonces, alguien me preguntaba a mí, una señora recién convertida, me dijo: pastor, estamos atrasados. Y yo le dije: ¿por qué, hermano? Casi todas las iglesias están hablando en lenguas y nosotros no. Yo le dije: hermano, yo un día esto vamos a estudiar acerca de las lenguas para que usted tenga conocimiento de qué significa hablar en lenguas y qué es lo que se habla. Pero quiero decirle, hermana, que las señales y prodigios no son señales para nosotros. Los que tenemos la verdad, eso no va a ser señal para nosotros. ¿Cómo así, pastor? Que Jesús dijo que en los últimos tiempos vendría mucho haciendo prodigios y señales. Y ese no es señal para que la persona tiene la verdad. Déjenme explicarle, yo le expliqué a la hermana en la época de Jesús, la controversia era entre el Dios verdadero y dioses falsos. ¿Qué ocurre con el Dios falso? El Dios falso simplemente no existe. No tiene poder el Dios falso porque no existe. La comida que sacrificaran a los ídolos, que no existía, esa comida era la misma que todas porque el ídolo no podía hacer nada. La Biblia dice que los dioses falsos son dioses muertos. Entonces, como en la época de Jesús, la controversia era entre el Dios verdadero y los dioses falsos, entonces el Dios verdadero reflejaba su poder a través de milagros. Hoy, la controversia no es entre dioses verdaderos y falsos, sino entre la verdad y el error. ¿Sí? Entre la verdad y el engaño. Esa es la controversia. Entonces, hoy es la verdad la que ha de alumbrar, pero Dios dará a su pueblo poder para predicar el Evangelio, y si le da poder también para hacer milagros, gloria a Dios. Pero para tener la lluvia tardía en general, es decir, que estas dos lluvias que estoy nombrando aquí son colectivas, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero para tener la lluvia tardía se necesita que cada día tengamos lluvia temprana nosotros. Que cada día tengamos una relación con el Señor y recibamos de su Santo Espíritu. Teniendo una lluvia temprana diaria, podemos tener y participar en el derramamiento de la lluvia tardía, cuando el Señor así lo haga. La lluvia tardía. Así que, hermanos, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. O sea que va a llegar una época en que no se puede trabajar por el Señor. Jesús trabajó y dice: hay que trabajar porque viene, dice,
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar una época en que ya no hay necesidad de iglesia, hermanos. Ya no hay necesidad de leer la Biblia. Cuando ya se termine el tiempo de gracia. Ya no es necesario. Va a llegar ese momento. Es ahora el momento en que nosotros tenemos que sacar tiempo para la oración. Es tiempo en que debemos de sacar, época en que debemos de aprender, de estudiar la palabra de Dios. Y también es época en que debemos de predicar la palabra de Dios de la manera que el Señor nos permita. A algunos Dios les permite predicar desde un púlpito. A otros tienen la oportunidad de ir a las casas y de estudios bíblicos. Otros tienen la oportunidad, si no tienen la oportunidad de hacer eso, lo hacen monetariamente, ayudando financieramente en la predicación del Evangelio. Otros con compañeros de trabajo, con la familia, hablándoles de la palabra de Dios. El Señor dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los morales de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno, el Evangelio del reino. Y dice la palabra de Dios, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y habrá aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y también la educación de niños y jóvenes. Son 4. Aquí también pueden incluir la educación de adultos, o sea, en la iglesia. Dice la sierva del Señor: edúquense la iglesia. O sea, aquí podemos tener 4 cosas que debemos de hacer constantemente: orar, estudiar para la palabra de Dios, predicar el Evangelio y educar. Y educar el hogar y educar en la iglesia. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró ¿qué? La puerta. No pudieron participar. Mientras ellas, en la parábola ellas iban a comprar, porque ahí el símbolo es hacer provisión. Es decir, fueron a hacer provisión tarde. Ya no podían hacer nada. Ya era tarde. Y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, 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 ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Hermano, esto es una parábola directamente por Jesús. No os conozco. Se pierde la oportunidad ya no os conozco. Le estaba hablando yo a una de las personas que leo el Evangelio acerca de la falsificación del Espíritu Santo, de manifestaciones que dicen que no es del Espíritu Santo. Entonces se quedó impresionado. ¿Y dónde está ese? ¿Cómo me puede comprobar que el Espíritu Santo se puede falsificar? Y dije: por supuesto que sí, el enemigo falsifica la influencia del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice en la Biblia que le dijo a unos que iban a entrar, le dijo que no los conocía. Y yo: pero Señor, si nosotros echamos demonio en tu nombre, en las plazas predicamos en tu nombre, y tuvimos, o sea, manifestaron hasta poder, pero el Señor dijo: yo no los conozco. Aquí en esta palabra también dice: no os conozco. Así dice el Señor. Este es un cuadro, dibujo de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un gran conquistador. Se puede decir que todo lo que él conquistó España, hizo que el poder de Francia se regara. Y por 24 horas se puede decir que Napoleón dominó, vamos a decir, el mundo, porque todo lo que él conquistó en Europa, y también España y Portugal, que tenían gobernar en las colonias, hasta que él fue derrotado en la batalla de Waterloo. Pero antes de eso, dice la historia que Napoleón Bonaparte se acercó con todo su poderoso ejército a un pequeño pueblo para tomárselo. Y él se paró y estaba cayendo ya, terminando el día, y él miraba hacia abajo, y él vio a hombres que llegaban de su trabajo, y los niños saliendo a recibir a papi y las esposas, y él se sintió un poco conmovido de tomar esa ciudad a la fuerza, y decidió darle una oportunidad a esa ciudad
Por supuesto que ellos tenían gente armada para tratar de defenderse, pero con ese ejército numeroso de Napoleón nadie podía. Así que él llegó y llamó a un soldado y dijo: ve allí, baja donde estas personas aquí en esa ciudad y diles que se rindan, que no quiero que los tomemos, que conquistar a la fuerza. Diles que se rindan. Entonces, él colocó una especie como de fogata, una antorcha. Dígale que esa antorcha va a estar ahí alumbrando ahora que está oscureciendo, va a estar alumbrando. Y esa es la oportunidad que tienen de rendirse. Si esa antorcha se apaga, antes de que rindan, vamos a atacar. O si esa antorcha no se apaga, pero amanece, vamos a atacarlos. Así que esa antorcha encendida les muestra que tienen oportunidad de rendirse para no perecer. O sea, así fue. El soldado bajó y les dijo a los de la ciudad, le informó: mire, Napoleón, todo el ejército está allí para bajar la montaña. Esta antorcha está encendida como señal